Ok, capítulo 4, versículo 1 dice: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Versículo 2: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Versículo 20 y 21. Vamos a leer nomás los últimos, porque en esos dos versículos nosotros tenemos en estos dos pasajes, los primeros versículos y el último, como el corazón de lo que se va a enseñar. Dice: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos a ustedes con un látigo, con amor, o con un espíritu apacible? Vamos a orar en este momento. Ayúdenme a orar. Padre, glorifícate en este momento. Gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí discipulando a todos tus hijos a través de la palabra, Dios. Que tu nombre sea glorificado grandemente, Padre. Que todos los que estamos aquí recibamos cada día, cada noche, de todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo lo pido, Señor. Te pido que tu nombre sea exaltado grandemente sobre todo tu pueblo, y que con un corazón agradecido vengamos en esta noche a recibir todo lo que tienes tú para nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y gloria a Dios. Aleluya. Ok, vamos en esta noche a entrar pues en el capítulo 4. Hemos estado estudiando ya desde el capítulo 1 y hoy estamos en el capítulo número 4. Y ¿cuántos saben? Déjenme empiezo con preguntas. Y pongan atención porque les voy a preguntar a los que se agachen para que digan: no, a mí no me ve el pastor, ¿verdad? La mayoría de la gente, cuando yo ya sé quiénes no quieren que les pregunte, porque cuando empiezo a decir o que voy a preguntar, se agachan para abajo y se ponen a orar, leer la Biblia, y como diciendo: no me escoja a mí, ¿verdad? Escoja a alguien más. Ok, pero vamos a estudiar. Abra sus Biblias, abra sus notas. Ahí está todo lo que voy a enseñar. No está nada de lo que, nada se me escapa. Ahí está todo, se los entregué. Ok, para que lo puedan tener con ustedes. Versículo 1 dice así la palabra del Señor. Pero primero, déjenme les hago una pregunta. ¿Cuál fue uno de los motivos por los cuales el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál fue uno de los motivos? ¿Qué problemas había, Tony? Tony dice que había problemas de visión. ¿Es cierto esto? Ok. ¿Cuál otro problema había? ¿Y por qué había divisiones? Déjenme seguirle la pregunta. ¿Por qué había divisiones? Porque estaban siguiendo a diferentes líderes y decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, etcétera, etcétera. Ok, porque tenían sus ojos puestos en líderes, no en Cristo. Amén. Ok, ¿por qué otra razón? Por falta de madurez. Exacto, Pablo dijo, lo estudiamos la semana pasada, ya debiendo de ser adultos son niños y les tengo que dar leche espiritual porque todavía están discutiendo, todavía están peleando, todavía están dividiéndose. Ok, amén. ¿Qué otra razón había? ¿Por qué la iglesia tenía problemas? ¿Qué otra razón aparte de la división? Ayúdenme. Piensen, ¿qué otra razón? Ok, bueno, parecido, pero es la misma historia, ¿verdad? Pero bueno, déjenme decirles, este era uno de los problemas principales. Y el problema principal consistía básicamente en que la iglesia estaba siguiendo el modelo del mundo. En aquel tiempo era muy común que dijera la gente: yo soy seguidor de Aristóteles, yo soy seguidor de Platón, yo soy seguidor de diferentes filósofos. Y en la iglesia estaba ese mismo espíritu. Estaban siguiendo el modelo del mundo y ellos decían: es que yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de etcétera, los otros más que ahí mencionan. Todo este capítulo, y aquí viene importante, todo este capítulo Pablo explica cuál es el rol de los líderes. No solamente pastores, pero podemos aplicarlo a líderes en una congregación, pero mayormente se refiere a líderes como estos, lo que se conoce como los 5 ministerios de Cristo a la iglesia. A ver, ¿quiénes de ustedes saben cuáles son los 5 ministerios de Cristo a la iglesia? Los 5 dones de Cristo a la iglesia, ¿cuáles son? Ok, maestro, pastor, evangelista, ¿alguien más? Profeta, apóstol. ¿Cuántos son? 5 ministerios, los 5 dones de Cristo a la iglesia. Y mayormente estos dones son los dones de los líderes que dirigen una congregación, etcétera, etcétera, etcétera. Y
esto se aplica a este tipo de líderes, pero los principios que vamos a aprender se aplica a todos nosotros, ¿ok? So, vamos a aprender sobre liderazgo. Esta no es una clase para niños espirituales, es una clase para personas que quieren crecer en la fe y que quieren saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Para mí, la clase del miércoles es mi discipulado personal a todos los que vienen. Estoy discipulándolos a través de la Biblia. Les estoy enseñando cómo debemos de comportarnos como miembros de esta iglesia, pero sobre todo como miembros del cuerpo de Cristo a través de la palabra de Dios. So, vamos a entrar en detalles. La primera cosa es, Pablo les dice, miren, el problema es que ustedes no entienden que el liderazgo cristiano es diferente al liderazgo del mundo. En el liderazgo del mundo, mayormente la gente sirve a los líderes. Pero en la iglesia, lo más importante no es el líder, es Cristo. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Si usted se va a los partidos políticos, cada 4 años es un líder diferente, o si ganó las elecciones y quiere volver a ganar el mismo, pero después de 8 años tiene que haber otros líderes. Nosotros tenemos siempre un solo líder, amén. Y ese líder es Cristo Jesús nada más, es nuestro líder. Pero ¿qué de los líderes terrenales? ¿Qué de las personas que Dios ha puesto al frente de una congregación o que son líderes dentro de una congregación? Bueno, vamos a ver primero 4 o 5 principios acerca del liderazgo cristiano. Número 1, los líderes básicamente somos servidores. A ver, diga, los que somos líderes somos servidores. Somos servidores. La primera cosa que el apóstol Pablo declara aquí es que en la iglesia, en el reino de Dios, a diferencia del mundo, porque ellos estaban, no, que yo soy de Pablo porque es tremendo líder, no, yo soy de Pedro. Y dice Pablo, ¿sabes qué? Un momento, déjenme les explico que dentro de nosotros las cosas son diferentes. En primer lugar, los líderes o los siervos de Dios, o él le llama a los administradores, son siervos, son servidores. Versículo número 1 dice que todos nos consideren ¿qué? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La primera característica de un líder cristiano es que es un ¿qué? Es un servidor. Esa es la primera cosa. Ante todo, no somos siervos de la gente. Eso es lo que la gente, usted debe de entender. No somos esclavos o siervos de la gente, pero somos siervos de Cristo. Amén. Y tenemos que tener ese espíritu de servicio como Cristo nos enseñó a nosotros. Y él usa la palabra griega aquí, huperetes, que era el siervo encargado de hacer las labores en la casa. Especialmente esta palabra se usaba para los empleados o servidores que remaban un barco y que estaban siguiendo las órdenes de un capitán. Y Pablo dice, yo quiero que cuando piensen en un líder cristiano, piensen en que tiene que ser una persona que tiene un espíritu de servicio. Eso es la primera cosa. Número 1, es una persona que tiene un espíritu de servicio. Cuando hablamos de, yo quiero ser líder, usted está diciendo, quiero servir. Amén. Ok, número 1 es eso. Número 2, dice, ahora bien, se requiere de los servidores o de los administradores o de los huperetes en griego que sean hallados fieles. Segunda característica del liderazgo cristiano, si alguien aspira al liderazgo cristiano, tiene que ser una persona que tenga una actitud de fidelidad en el trabajo que Dios le ha confiado. Tenemos que ser fieles. ¿Qué es la segunda característica? Fidelidad. Debemos de ser fieles. Y fieles, ¿por qué? Porque Dios dice que somos administradores de la gracia de Dios, ¿verdad? Somos administradores de algo que no es nuestro. Por lo tanto, Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Y por eso es bien importante que si Dios nos confía en algún don, algún privilegio, ministerio, liderazgo, lo que usted quiera, cualquiera que sea, Dios espera que nosotros seamos fieles en todo lo que Dios nos confía. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, servicio. Segunda característica, fidelidad. Tercera característica es de que seamos personas dignos de confianza. Versículo número 3 dice, versículo número 2, perdón, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
esta versión dice: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Nosotros no creemos en esta cosa que a veces la gente dice: pues mira, esta persona no está desactivada, está desconectada, no quiere venir, está desanimada. ¿Por qué no le damos un puesto a ver si esa persona se aviva? ¿Cuántos han escuchado alguna vez eso? Yo lo he escuchado toda mi vida, pero nunca le he creído, porque el ministerio cristiano no debemos de como usarlo como un gancho para que la gente se motive. Una persona que recibe un privilegio de servir a Dios debe de entender que Dios espera que esa persona sea fiel. Amén. Que sea fiel, digno de confianza. Que si se le va a confiar algo es porque ha demostrado que es fiel en lo que se le ha confiado. Y que si no es fiel, ¿cómo se le puede confiar algo más? Tenemos que ser fieles donde estamos y con lo que Dios nos ha dado, porque lo que tenemos y lo que recibimos viene de parte de Dios. Debemos de ser personas confiables, que hemos demostrado a través de nuestra actitud, de nuestro servicio, que se puede confiar en nosotros. Y por eso, cuando Dios nos da un privilegio de servir, debemos de demostrar verdaderamente que somos personas fieles o dignos de confianza. Esto es una parte bien importante. Para recibir un ministerio o un privilegio, primero tenemos que demostrar fidelidad. Y eso es una de las cosas que yo siempre busco. Esta persona está comprometida, está viniendo, usa su tiempo, participa, coopera en todas las áreas que sea necesario. Siempre estoy pidiendo esas cosas. Cuando alguien me dice: pastor, esta persona puede pasar al frente, o puede pasar acá, o puede pasar allá, y la primera pregunta que les hago es: ¿está comprometido? ¿Está sirviendo? ¿Quiere hacer algo? No, pues no, pero a veces sí se motiva. Ahórrense la pregunta, porque nunca voy a aceptar que alguien me diga: pastor, hay que motivar a esta persona, hay que darle una posición, porque siempre mi respuesta va a ser no. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, aquellos que el Señor les confía algo es porque se han sido encontrados fieles, buenos administradores. En cuarto lugar, esta es la cuarta cosa del ministerio, del liderazgo: nosotros vamos a dar cuentas a Dios por el ministerio que Dios nos ha dado. Fíjense bien lo que dice el versículo del 3 al 5. Pablo dice: por mi parte, muy poco me preocupa que ustedes me juzguen, o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto de que me juzgue el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de corazón. Entonces cada uno recibirá la alabanza que le corresponde. Y Pablo está diciendo, se está usando como ejemplo, y él está diciendo: miren, al final del día todos nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Así que él dice: yo sé, no me preocupa mucho lo que otros me juzguen. Es más, ni me preocupa cómo me juzgo yo, porque todos tendemos a sentir: no, pues yo creo que estoy bien. Pero la pregunta que Pablo se hace, y todo líder debe hacerse: ¿y cómo me ve Dios? ¿Qué piensa el Señor? Porque Dios no solamente ve qué hago, pero Dios ve la intención, o ve Dios lo que está detrás de lo que estoy haciendo. ¿Cuál es mi actitud? Si tengo un corazón correcto. Y por eso dice ahí que Dios juzga el corazón, y que un día, sobre todo cuando Él regrese, va a sacar a la luz. Y esto debe de provocarnos cierto temor santo, ¿verdad? Porque, ay Señor, un día Dios va a decir: mira, este cantaba, o este predicaba, o este enseñaba, pero realmente lo hacía por orgullo, y todo el mundo lo va a ver. Y a lo mejor tenemos una reputación o fama de que somos, tremendos siervos de Dios. Pero por eso debemos de siempre preguntarnos: ¿por qué estoy sirviendo? ¿Lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Lo estoy haciendo para que me admiren? ¿Por qué lo hago? Pablo dice: no me preocupa cómo me juzgan o la opinión de otros. Ni siquiera me preocupa cómo yo solo me juzgo. Porque la gente tiende a criticarnos, yo me tiendo a justificar. Y él dice: lo mejor es que al final del día Dios me va a juzgar, y Dios va a premiarme o no premiarme, sobre todo por la actitud de mi corazón. Servir a Dios tiene que ver mucho con la actitud de nuestro corazón.
Por eso lo más importante es que examinemos nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es la razón por qué estamos haciendo para la gloria de Dios? Siempre nosotros debemos de hacernos esa pregunta: Señor, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves mi corazón? Amén. ¿Están contentos todavía? Amén, gloria a Dios. Ok. Ahora, en la siguiente parte del pasaje, ya vimos cuatro cosas importantes del servicio cristiano. La primera cosa que vimos es que debemos de tener una actitud de servidores. La segunda es de que nosotros solo somos administradores, o sea, solamente el don y el talento es por la gracia de Dios y no es de nosotros. Si soy pastor o soy líder o lo que sea, es la gracia de Dios en mi vida, amén. Solo somos administradores. Y la tercera cosa es que debo de demostrar que Dios puede confiar al darme el don o talento que yo estoy ejerciendo o que Dios me ha dado. Y por último, debo de siempre preguntarme: ¿y cómo me ve Dios? ¿Qué piensa Dios de lo que estoy haciendo? Ese es 4 principios importantes sobre el liderazgo cristiano. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. ¿Cuántos dicen: Señor, ayúdame? Nadie, ¿verdad? Todos pasan con 100% de calificación, ¿verdad que sí? Ok, todos necesitamos la gracia de Dios, amén. Ok, siguiente cosa que el apóstol Pablo está enseñando aquí es: él está hablando ahora de su ministerio personal como apóstol. Y en los días de la iglesia, cuando estamos estudiando, la época que estamos estudiando, la iglesia primitiva, así se le conoce, la iglesia del Nuevo Testamento, el líder principal que existía eran los apóstoles. Ese era el ministerio central en aquel momento. Era como considerado una persona con un don especial de Dios para establecer la iglesia, para afirmar la iglesia y para que la iglesia se amplíe, se multiplique. Y la mayoría de las personas ambicionaban tener este don. Ahora, solo hay ¿cuántos apóstoles en la Biblia? ¿Cuántos apóstoles Cristo escogió? 12. Judas muere, se escoge a otro y se completan los 12. Pero después surgen subsecuentemente o después de los 12 originales otros apóstoles. Uno de ellos era Pablo. Cefas ya era un apóstol porque es el apóstol Pedro. Pero también incluso había mujeres apóstoles. Capítulo 16 del libro de Romanos dice que Junias era una amada hermana entre los apóstoles. O sea, era considerado un apóstol. Ahora, el ministerio apostólico era un ministerio muy influyente, muy respetado dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Y todo mundo quería decir: yo estoy bajo este apóstol. Literalmente, ese era el problema de ellos. Y Pablo les dice: miren, ustedes están levantando demasiado el ministerio de los apóstoles. Lo están subiendo demasiado. Porque al final del día, la gente nos aplaude, pero al final del día, déjenme les muestro con mi ejemplo cuál debe de ser la actitud correcta. Y en los siguientes versículos vamos a ver la actitud correcta que debemos de tener conforme Dios nos bendiga. Sea que sea líder, sea pastor, sea maestro, sea apóstol o cualquiera que sea el don que Dios me ha dado. Pablo dice las siguientes palabras, y yo lo voy a leer del versículo 6 al 13. Y miren lo que dice, ponga atención. Dice así: hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así que ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno o perjudicado al otro. Pablo está diciendo: miren, no se trata de que ni yo, ni Cefas, ni Apolos somos, la gran cosa, y que por este motivo usted debe de seguirse por decir: yo soy seguidor de Pablo, de esto y de lo otro. Todo lo contrario. Mire lo que continúa diciendo: ¿quién te distingue de los demás?
¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Ya tienen todo lo que desean? ¿Ya se han enriquecido? ¿Han llegado a ser reyes? Y eso si nosotros, ojalá fueran reyes de veras, para que también nosotros reinemos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, aquí está usándose como ejemplo, Dios nos ha hecho desfilar en último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes, los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre y tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldices, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria o la basura de la tierra o la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. Wow, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Que está declarando que su ministerio es considerado como la basura, como lo peor o como a la vista del mundo. Y esto es lo que él está tratando de resaltar. Es tratando de resaltar que entre más Dios nos da a nosotros, entre más Dios nos bendice, y está usando su ejemplo como apóstol, y también está usando a Apolos, y probablemente Apolos era un apóstol, aunque no lo menciona, pero sí está mencionando y dice a él y a mí como ejemplo. Y les hace esta pregunta en ellos dice, ¿qué te distingue de los demás que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras dado? Lo que Pablo está diciendo es esto: entre más nosotros recibamos de Dios, dos cosas, más debemos de tomar una actitud humilde. Lo voy a repetir otra vez. Entre más Dios nos bendiga, debemos de tomar una actitud más humilde. ¿Por qué razón? Pablo dice ahí, porque todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado. Es gracia de Dios. Y si no lo hacemos, Dios se encarga, como vamos a ver más adelante, de que nosotros aprendamos la lección de humildad. Es más, él dice en este versículo claramente, dice: hermanos, todo lo aplicado a Apolos y a mí mismo para venir de ustedes, así que ninguno de ustedes podrá enorgullecerse o engreírse. El orgullo no tiene lugar en alguien que se diga un servidor de Dios. Sin embargo, yo sí he visto, no quiero apuntar el dedo a nadie, pero yo sí he visto en el mundo cristiano que sí existe mucho orgullo porque alguien tiene cierta posición. La verdad, Dios lo bendice un poquito y se le sube, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Todos conocen a alguien así? Bueno, no viene de esta iglesia, ¿verdad? De otro planeta. Pero aún en el mundo cristiano, miren, que no a veces cuando se introduce a pastores no se utilizan títulos que en mi opinión son exagerados. Ahora les vamos a presentar al gran siervo del Altísimo. ¿Ah? Gran y siervo ya no en el sentido original, sino como un nivel superior, ¿verdad? Como siervo ya es, wow, es alguien superior. Y aquí está una de las cosas más tremendas del apóstol Pablo. A pesar de todos los dones, talentos, revelaciones que Pablo había recibido, él dice: la verdad es esto, todo lo tengo por la gracia de Dios.
nada debo de exaltarme por mí mismo. En el liderazgo cristiano, la humildad debe de ser una de las características más importantes y que a veces más nos cuesta aprender. Aún dentro de nosotros, voy a dar un ejemplo de hace como unos 10 o un tiempo atrás. Pusimos como una motivación para envolvernos en cuidar el templo, el que todos limpiáramos, el que todos sirviéramos. Pero una persona específica que dice: no, yo no voy a venir porque yo ya soy líder. Eso es para los que están empezando. Y es como que esa era la actitud de: yo ya estoy en otro nivel que los demás. Cuando incluso nosotros todavía limpiamos el templo, yo y mi esposa. Siempre estamos tratando, nunca espero que la gente, yo personalmente me diga gran siervo de Jehová, porque me ofenden si me dicen realmente. Me ofenden personalmente porque me están diciendo algo que el mundo utiliza para alabar a la gente. Y yo me cuesta aceptar esos títulos. Incluso yo estoy envuelto en muchas reuniones fuera de la iglesia, y solo porque quiero que sepan que soy pastor, pero al principio me costaba, uso la palabra reverendo, porque en el mundo eso significa que soy un ministro evangélico, que soy cristiano, que represento la iglesia. Y por eso lo uso, pero al principio me costó usarla. Solamente ponía Carlos Rincón, porque no quería recibir ese título. Y yo personalmente estoy en contra de exaltar tanto los ministerios y darles un lugar que no les corresponde, porque al final, sea que seamos maestros de niños o pastores de una iglesia de 20,000 o de 1,000,000 de miembros, todos estamos al mismo nivel y todos lo hemos recibido por la gracia de Dios. Y los principios bíblicos que estamos aquí hablando se aplican a todos por igual. Nadie está exento de ser humilde, pero siempre esa es la lucha que cualquier persona va a tener. Usted va a tener esa lucha. Si Dios le bendice, Dios le da una buena voz, le da una buena carisma para predicar, enseñar o de alguna manera que la gente reconozca su talento, su primera lucha va a ser con su orgullo personal. Eso es la lucha que todos tenemos que vencer. Pablo batalló con eso. Más en sus cartas él dice: para que no me enorgullezca en gran manera por el gran número de revelaciones que se me ha dado, Dios permitió que viniera un aguijón en mi carne. Amén. Y yo le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Y ustedes creen que Pablo tenía fe para sanar a los enfermos? Lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Él sanaba enfermos. En una ocasión le picó una serpiente y nomás se la sacude y la hace carne asada, la hace tacos de víbora, ¿verdad? Porque la lanza al fuego y después no sé si se la comió, estoy exagerando, pero no le pasó nada porque él tenía la fe, la convicción. Y luego había personas enfermos en la isla, sanó a todos. Bueno, Dios lo usaba poderosamente, pero para su misma necesidad oraba y le rogaba a Dios, no 1, 2, 3, hasta que yo le dije: ¿sabes qué, Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu humildad. Ojalá que nosotros aprendamos esta lección, porque si nosotros verdaderamente tenemos un corazón correcto, tenemos que demostrar humildad. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos saben que en el reino de Dios la cizaña y el trigo crecen juntos? ¿Cuántos saben esa parábola? Amén. Y que dentro de la iglesia hay cizaña y trigo juntos. Y que si usted los ve, el trigo y la cizaña se ven idénticos. Amén. No sé si usted los conoce, pero si tuviera una foto se los mostraba. Usted ve una foto del trigo y usted ve la foto de la cizaña y están creciendo y usted dice: Señor, pues ¿cuál es? Por eso cuando los siervos le dicen al Señor: Señor, arrancamos la cizaña que el enemigo sembró. No, porque si arrancas la cizaña vas a dañar al verdadero trigo, porque no se reconocen. Pero ¿sabe cómo se reconocen? Al final, en la cosecha. En la cosecha, ahí sí se reconoce entre trigo y entre cizaña. ¿Y cuál es la diferencia? Que los dos avientan una espiga, pero el trigo
la espiga produce fruto y la espiga se inclina. La cizaña siempre está levantada porque está hueca, porque está vacía. Y en el momento de la cosecha, el campesino sabía distinguir: el que tiene fruto está inclinado, no puede con el peso del fruto que tiene. Y eso es el don, es el fruto del Espíritu. Pero la cizaña siempre está erguida. Y viene el segador y fácilmente la separa. Es por el fruto. Y cuando hablamos de fruto, no estamos hablando del don. Los dones son por la gracia de Dios. Son por la gracia de Dios. Por eso usted se puede sorprender. Pero yo conozco una persona, pero Dios la usa para que dice una profecía, o Dios sana. Y dice, ¿cómo no entiendo? Si yo pensaba que esta persona tenía que ser santísima, ya hasta le iba a comprar una vela y ponérsela ahí. ¿Cómo es posible? Los dones son dones, regalos de Dios. Y nosotros no tenemos nada que ver. Es la gracia de Dios. El Espíritu Santo repartió los dones conforme Él ha querido. Por ejemplo, yo lo último que quería cuando me convertí es ser pastor. Yo decía, yo predicar, pararme enfrente, yo no sirvo para eso. Pero Dios no me soltó. Y me llevó en un proceso hasta que me rendí. Pero me costó aceptar que yo podía ser pastor. Mi lucha fue que yo no creía en mí mismo, que yo podía ser pastor. Pero Dios así es. Dios nos escoge y nos pone donde Él quiere. Y Él es el que escoge. Y es lo que está hablando. Él está diciendo, miren, ustedes ya han recibido mucho de nosotros. Pero la verdad es que nosotros, como líderes de ustedes, realmente no somos nosotros la razón por la cual tienen todo lo que ustedes tienen, pero es la gracia de Dios. Y es más, aquí viene el segundo principio de liderazgo. No solamente tenemos que aprender a ser humildes, pero entre más Dios le da, más el enemigo lo va a atacar. Lo voy a decir otra vez. Entre más Dios lo bendice, materialmente, espiritualmente o lo que sea, más el enemigo lo va a atacar en lo que Dios le ha dado. Vamos a seguir leyendo para que ustedes entiendan lo que estoy hablando. Dice así la palabra del Señor, versículo 12: con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. A diferencia de las superestrellas cristianas, los apóstoles eran despreciados, amén. Eran vistos como, incluso eran atacados por otros cristianos constantemente. Y esta es la paradoja. Debemos demostrar humildad, pero al mismo tiempo, porque la gente ve el favor de Dios, Dios nos bendice. Y es el favor de Dios. Y entre más nosotros demostramos ese reconocimiento y humildad delante de Dios, Dios nos va a bendecir más. Nos va a bendecir más económicamente, materialmente, físicamente, espiritualmente. Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que es bueno, que paga bien cuando nosotros le servimos con un corazón correcto? Amén. No tenemos que andar batallando, no tenemos que, no, yo me mato aquí para poder tener algo. No, nosotros no nos matamos para tener algo. Nosotros confiamos en Dios, que es nuestro Señor, que Él es bueno, que Él recompensa, que Él es fiel, que es verdadero. Esa es nuestra fiel, es lo que nos sostiene. Pero al mismo tiempo, cuando la gente ve que Dios te usa, te va a criticar. Siempre. Yo no sé por qué. Pero sí, bueno, sí sé por qué. Porque es el diablo realmente, que quiere desanimarte, que quiere que te desenfoques, que quiere que digas, yo no quiero servir a Dios porque es difícil, porque me critican, porque ahora que hago esto, ahora ya todo el mundo ahora sí me está juzgando. Antes tan cómodo, nomás venía, me sentaba y me iba y no pasaba nada. Pero ahora como estoy envuelto, como estoy trabajando, qué problema. Y no les gusta cómo hago lo que hago. Siempre va a haber eso. Y tu lucha es no dejarte influenciar, no dejar que tu corazón se contamine,
Porque eso es lo que yo he visto a través de todo mi ministerio, que han surgido líderes y han dejado por la crítica de otros que su corazón se contamine. Después se argumentan, después no quieren servir, después están amargados, después dicen, yo mejor me voy a otro lugar porque a lo mejor allá, porque aquí no me quiere, y un montón de cosas. Pero ¿qué debe de ser nuestra actitud? Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persigan, soportamos. Si nos calumnian, es más, les voy a preparar, prepárense. ¿Cuántos quieren con todo su corazón servir a Dios? Ok, prepárese porque lo van a maldecir. Ay, sí, que se cree. Ay, sí, mira, lo van a maldecir, lo van a criticar. Debería de ser al revés, ¿no? Nos deberían de aplaudir. Pero el diablo nunca va a estar en paz, nunca nos va a dejar tranquilos, nunca va a decir, wow, qué tremendo. Y eso es algo que, por eso le digo, esta es una enseñanza no para niños espirituales, porque los niños espirituales se asustan con esto. Pero si usted está creciendo en la fe, debe de saberlo, cómo funciona el asunto, para que cuando vengan los ataques, usted esté parado en la roca, usted esté firme, usted sepa que estas cosas ocurren, pero usted ya sabe, y usted sabe cuál debe de ser su respuesta. Si lo critican, ¿qué debe de hacer? Ay, no, yo no voy a servir, ya no quiero hacer nada porque me miraron feo. Pues por supuesto no. Pablo dice, a mí que soy apóstol, me consideran la basura de este mundo. Yo no sé si usted tiene los mismos dones o talentos del apóstol Pablo, porque a lo mejor entonces ni a basura llegamos de este mundo, ¿verdad? Como que esta enseñanza nos está ayudando a que pongamos los pies en la tierra y sepamos dónde estamos, y que sepamos que el servicio cristiano es para la gloria y la honra de Dios, y que Él se quede glorificado y que Él sea exaltado. Ok. Esta es una carta muy personal. Pablo está tratando con personas que les tiene confianza y que le está tratando de explicar cómo está pasando. Porque el siguiente parte, y debo apresurar porque el tiempo está pasando, del versículo número 14 al 21, es una de las partes más hermosas de toda esta carta. Y aquí es la relación del líder o del pastor y los miembros de su iglesia. O la gente que dice, yo estoy bajo el ministerio o bajo la cobertura de este pastor o de estos pastores, como en este caso nosotros, yo y mi esposa. Y habla de la relación. La relación en la iglesia, mucha gente piensa que la iglesia es una organización como cualquier organización del mundo, como la Cruz Roja o no sé qué otra organización, ¿verdad? Que tiene un presidente, que tiene empleados, que tiene una labor. La iglesia es diferente. Dios nos organizó como una familia. ¿Cómo nos organizó Dios? Una familia. Y es una familia que a veces es complicada. ¿Cuántos saben que la familia de Dios a veces es complicada? Los que dijeron amén son los únicos sinceros aquí en esta noche. ¿Ok? ¿Cuántos saben que la familia de Dios a veces es complicado? Las relaciones y todo es complicado, amén. Pero eso se llama madurez. Usted no abandona a su familia a pesar de que a veces no están de acuerdo. Usted abandona a sus hijos, no, dice, de aquí en adelante tú ya no eres mi esposa. O de aquí en adelante mi mamá ya no es mi mamá, ¿verdad? Ni yo desconozco a mi papá, ¿verdad? No, yo con mi papá, sobre todo cuando no era cristiano, mi papá, yo estuve en desacuerdo muchas veces, sobre todo porque pues yo era cristiano, él no era cristiano, y había muchas cosas que no estábamos de acuerdo. Pero mi papá siempre fue mi papá. Yo no me puedo divorciar de eso. Hay una relación de familia. La iglesia es igual. Y esto es bien importante. Y el rol del pastor es un rol especial. Es un rol que a veces no es entendido. La gente espera una cosa cuando la Biblia dice otra, y a veces los pastores esperamos otra totalmente diferente. Y por eso lo importante es qué dice la palabra de Dios. Versículo 14 dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. Se lo voy a decir en español. No les escribo esta carta porque los quiero avergonzar, aunque se lo merecen, sino para ponerles una buena regañada,
pero lo hago con amor. Ya nadie dijo, bueno, sí hubo una menos, dos nada más, ¿verdad? Pero ya no les gustó esa versión, ¿verdad? Esa versión ya fue como, no, está muy directa. Pero eso es lo que él está hablando realmente. Si usted ha leído toda la carta y ha venido todos los miércoles, entiende que ese es el espíritu que Pablo está manejando aquí. Pero lo más importante es que él dice, yo sé que ustedes han cometido errores y errores bien graves, y sobre todo en el próximo capítulo usted se va a sorprender de los problemas en la iglesia. Yo le llamé, en el mundo había un show que se llamaba Sex and the City, y yo le llamé Sex en Corinto. Porque lo que pasa ahí es algo muy controversial que vamos a estudiar la otra semana. Pero bueno, versículo 15. De hecho, aunque ustedes tuvieran miles de tutores en Cristo, padres no tienen muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es un tutor? Un tutor era un maestro que un padre de familia contrataba para que educara a sus hijos, les enseñara algún oficio, los que tenían más dinero aprenderan a escribir, a leer. Pero una vez que ese niño o joven, sobre todo los hombres, porque normalmente a las mujeres no les permitían mucha educación, pero sobre todo cuando ese hombre llegaba a la mayoría de edad, que era los 16 años, en aquel tiempo el tutor era hecho a un lado y ahora él ya era un adulto, pero era un maestro temporal. Y lo que Pablo está diciendo, podrán tener evangelistas, maestros, predicadores invitados, pero un padre espiritual solo tienen uno. Y Pablo dice, ese padre espiritual soy yo. Él era el fundador, él era el pastor de la iglesia, aunque no estaba, pero él estaba pastoreando todavía a la distancia. Incluso a Timoteo, que no había nacido bajo su ministerio, pero que Timoteo ahora estaba trabajando con él en unidad, le llamaba hijo espiritual, porque hay hijos espirituales de nacimiento y hay hijos espirituales que uno adopta, y hay hijos espirituales que ellos lo adoptan a uno, espiritualmente hablando. Hay una conexión espiritual. Yo puedo saber cuando una persona verdaderamente es un hijo espiritual de nosotros, de este ministerio, de esta iglesia. Yo puedo saber, fácil, bien fácil. Y mucho tiene que ver con la actitud que tiene hacia nosotros como sus pastores. Pablo está hablando que el ministerio de un pastor es así, no es de otra forma. Dice, les digo esto en confianza, los estoy regañando porque los amo, porque quiero el bien de la iglesia. Y yo quiero confesarles a todos ustedes que cuando ustedes me escuchen predicar algo que dicen el pastor nos está exhortando, a veces me cuesta hacerlo, pero tengo que hacerlo porque quiero la sanidad o la salud, es la palabra correcta, de la iglesia. Siempre delante de Dios se los digo, cuando yo trato de corregir algo, trato de señalar algo que está mal, que creo que está mal, lo hago con la intervención de que toda la iglesia no sea afectada. E incluso estoy dispuesto a disciplinar a uno y separarlo de que sirva por el beneficio del cuerpo de Cristo. Porque en mi mente es como un padre en una familia. Si yo tengo un hijo de 5 o de 100 que tengo, y ese hijo anda en los pares, en las fiestas, usando drogas, pues voy a hablar con él a ver si cambia, ¿no? Pero si no cambia, le vuelvo otra oportunidad. Mira, necesitas cambiar, estás en mi casa, aquí hay reglas. Estoy hablando, si yo tuviera 100 hijos, nomás tuve 4, ¿verdad? Pero si tuviera 100. Pero llega un momento en que ya no puedo pensar solamente en ayudar a esta persona, porque el mal testimonio y el mal ejemplo de la persona, sobre todo si está sirviendo, va a corromper a todos los demás. En ese momento yo siempre tomo la decisión y digo, ok, no puede servir por el bien de todos los demás. No lo estoy haciendo por dañar a esa persona o por correrla de la iglesia. Le vamos a ayudar lo que podamos y lo que nos permita ayudar.
pero yo tengo que pensar en toda la iglesia. Y yo quiero que lo entiendan ustedes como miembros de esta congregación, que se los digo delante de Dios, me pongo el corazón en la mano y digo, siempre esa es nuestra intención. Pablo dice que él consideraba que la iglesia de Corintio era su casa espiritual. Y yo sé, decimos que el templo, nosotros usamos esa expresión, esta es nuestra casa espiritual, pero verdaderamente somos nosotros, las personas. Nosotros somos la familia de Dios, no el templo. Versículo 16, Pablo dice, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Y aquí está algo importante. Un líder debe de guiar con su ejemplo. Debe de guiar con su ejemplo. Si alguno de ustedes es líder, quiero decirle que la gente nos ve, te está viendo y va a seguir nuestro ejemplo. Ojalá que cuando ustedes nos vean a nosotros, vean a nosotros un ejemplo de alguien que nuestro deseo mayor es agradar a Dios, como pastores, como creyentes. Cuando ven nuestro ejemplo, incluso en nuestra familia, aún en las necesidades que tenemos como familia, estamos tratando de ser un ejemplo, no solamente para ustedes, pero para este mundo. Porque la vida cristiana se modela y tenemos esa gran responsabilidad, los líderes y los pastores, de ser un ejemplo para los demás. Cuando tú hablas, cuando tú opinas, cuando tú haces algo, sobre todo aquellos que tienen ya cierto ministerio en esta congregación, yo quiero que pienses que tu vida es para bien o para mal de alguien más. Siempre tengamos cuidado, siempre seamos cuidadosos de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, y de que todo lo que hagamos traiga honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque alguien más va a ser bendecido o alguien más puede ser afectado. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo en esta noche? ¿Sí? Ok. Gloria a Dios. Versículo 17 dice: con este propósito les envío a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él le recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes en todas las iglesias. ¿Se acuerdan cómo yo me comporté con ustedes? Yo no andaba con divisiones, yo no andaba con orgullos, yo no andaba diciendo yo soy superior, yo ya alcancé cierto nivel espiritual. Todo lo contrario, sigan nuestro ejemplo. Y por eso nosotros siempre enseñamos que nosotros como líderes no podemos dar lo que no tenemos. Por eso les pedimos, hagan su devocional, busquen de Dios, para que cuando nosotros como padres con nuestros hijos, no solamente nuestros hijos en la carne, pero nuestros hijos espirituales, la gente que nosotros estamos teniendo influencia, somos líderes de ellos, puedan ver nuestro ejemplo y puedan verdaderamente ser bendecidos por el ejemplo que nosotros damos. Amén. Versículo 18, y aquí está el problema. Todo esto lo dijo por lo siguiente: ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto, ¿cómo dice? Arrogantes. ¿Qué les había pasado a ciertos corintios? Se han vuelto orgullosos, arrogantes. Es lo mismo. Esta versión dice presuntuosos, pero es exactamente lo mismo. Algunos de los miembros y algunos de los líderes y ancianos de la iglesia se habían vuelto orgullosos y pensaban, nosotros ya no tenemos por qué respetar a Pablo, porque él ni siquiera está aquí. Yo sigo a Apolos, yo sigo a Cefas. ¿Quién es Pablo? Literalmente es lo que él está diciendo. Continúa diciendo, la palabra del Señor dice: lo cierto, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Nos vamos a poner los guantes, a ver quién gana. Como hay un dicho que dice, a ver de qué cuero salen más correas, o que dice algo así, ya no me acuerdo los dichos. O sea, Pablo está diciendo, podrán tener muchos dones o talentos, pero el pastor soy yo. Yo soy el padre espiritual. Y esto es una situación que yo tengo que considerar con mucho cuidado, porque es una gran responsabilidad.
A diferencia de ustedes, a ustedes les va a pedir cuentas por su familia, sus hijos, la gente que está alrededor de ustedes, si son líderes, el grupo que ustedes dirigen. Pero a mí me va a pedir cuentas por toda la iglesia. O sea, yo tengo que tener eso bien en mi corazón. Señor, Dios me va a preguntar: ¿qué hiciste con toda la iglesia? ¿Fuiste fiel? ¿Te mantuviste enfocado en la visión que yo te dije? ¿Le enseñaste a la iglesia cómo deben de trabajar? ¿Estuviste perseverando, exhortándolos en tiempo, fuera de tiempo? Y Pablo dice: y esos líderes que han ahora surgido, y esto está hablando aquí está hablando de conflicto. Pablo no está hablando de esto en forma muy amigable, que digamos, ¿verdad que no? Aquí ya vemos que en la iglesia había conflicto, o sea, que había líderes que no querían someterse a Pablo. ¿Quién es Pablo? Y Pablo dice: ok, vamos a ver cuando esté en persona qué van a decir esos presumidos. Versículo 20: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. No es nomás que saben hablar muy bonito, que son elocuentes, que tienen X, cualquiera que sea el don, pero vamos a ver quién tiene el respaldo de Dios. O sea, en ese contexto que Pablo está diciendo, vamos a ver quién es el que tiene la autoridad de Dios para gobernar, dirigir o administrar o servir la iglesia. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y luego concluye. Fíjense cómo era. ¿Cuánto les gustaría que yo predicara como escribe el apóstol Pablo? Señor, tendrían que traer un casco esos como están los jugadores de fútbol americano, o de perdido uno como los que traen los que manejamos bicicleta. ¿Verdad? Pablo dice, versículo 21: ¿qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Señor. Ahora, ¿por qué está tan enojado? ¿Ustedes creen que Pablo está enojado poquito? ¿Sí creen que está enojado poquito? No, Pablo está súper enojado en este versículo. Está extremadamente enojado, al grado que dice: yo no creo que él iba a llegar con un látigo. Está en un sentido figurado, pero el sentido figurado nos indica el nivel de enojo que tenía. ¿Qué quieren que llegue? ¿Con un látigo, con un azote, o con amor y un espíritu apacible? Ahora, si quieren saber por qué estaba tan enojado el apóstol Pablo, no se pierdan el capítulo que viene, capítulo 5. No se lo pierdan, porque ahí sigue. En el capítulo 5 explica por qué. Dice: no puedo creer que ustedes se dan tanto alarde de que son la gran cosa. Y en el capítulo 5 les dice: si ustedes están haciendo esto y esto y esto y esto. Pablo está sumamente molesto y enojado, y está dándole duro a la iglesia, porque la iglesia lo necesitaba. Amén. Yo creo que de tiempo en tiempo a veces Dios nos llama a hacer eso. No es fácil, créanmelo. No es fácil hacerlo, porque siempre, sobre todo yo me recuerdo en una ocasión, yo estaba hablando con un líder, y él sabía de un grupo de miembros de su grupo, de su célula, que estaban haciendo cosas malas que no deberían de hacer. Y vino y me dijo, y yo le dije: es fácil, júntalos y déjales saber que están mal lo que están haciendo, y que pues, necesitan. ¿Cómo pueden decir que están sirviendo a Dios con la manera que están ellos tratándose y hablándose unos a otros? Y sus palabras fueron: no, yo no, usted hágalo. Digo, si yo te hubiera dicho: ve y diles que Dios les ame, Dios los bendice, dirías: oh sí, eso sí. Ok, ahora tu trabajo como líder es ir a decirles que están mal y que corrijas el error. Oh no, eso yo no. Y lo que me enseñó es que ese líder era una persona muy inmadura. Era como ese padre que ve a los hijos que medio se matan y nomás se voltea y como que hace como que no ve, ¿verdad? Que ve que los hijos hacen lo que quiera, hacen y deshacen en su casa, y se hace el que no ve. Yo sé que en nosotros no hay ningún padre así aquí en esta tarde, ¿verdad? Pero sí hemos oído hablar, amén. Hemos oído hablar de algunos que son así. Nosotros no, ¿verdad que no? ¿O habrá alguien así?
¿O conocen a alguien así? Que hay un padre que el hijo anda y deshace y hace, y bueno, yo lo tengo que perdonar lo que sea y cuando sea. Yo no creo en eso. Yo creo que nosotros, aún nuestros hijos, sobre todo cuando ya están adultos, deben de ser responsables de sus actos. Y hay cosas que no debemos de permitir ni tolerar, y debemos de ser firmes y debemos de ser claros en lo que esperamos. Y a veces es duro hacer eso, es difícil, es bien difícil, créamelo, pero es necesario. Si es que queremos ser buenos padres, si es que queremos verdaderamente enseñarles lo bueno y lo malo. Y la iglesia es igual. Hay momentos de predicar como este domingo pasado. Nuestra fe nos da la victoria, amén. Una predicación de mucha motivación si estamos pasando por problemas. Pero hay veces que yo, mi esposa o alguien más, pero nosotros somos los predicadores principales de esta congregación. A veces Dios nos pone en nuestro corazón traer una palabra que sea también de exhortación. Desde ahorita se los decimos, queremos el bien de toda la iglesia, y ese es el corazón detrás de lo que decimos. No cuestione, no diga, pues a quién se lo está dirigiendo el pastor. Yo creo que al que está a un lado mío le cae muy bien, o sobre todo a los que no vinieron, esos que no vienen, cómo les hace falta oír. Y cuando se trata de que lo estoy diciendo a lo mejor por usted que me está escuchando, yo no sé, usted ha escuchado predicadores, ¿verdad? Yo no lo digo por los que están aquí, yo no digo eso, ¿verdad? Pues ni modo que por quién más, ni modo que le esté predicando a las bancas. Lo digo por la iglesia, por la necesidad, y es una parte importante del discipulado. Eso es hacer verdaderamente lo que Pablo está haciendo, es hacer discípulos. Amén, amén. Gloria a Dios. Está haciendo discípulos, y esto es bien importante. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos aprendieron algo en esta noche? Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Tu palabra es buena, Dios. Tu palabra es maravillosa, Señor. Te doy gracias porque en esta noche, Dios, nos hemos sumergido, Dios. No solamente hemos entrado en las cosas, Señor, sencillas, pero hemos querido ir más allá, Dios, y comer carne, no solamente leche. Pero entender qué es el ministerio, entender las luchas, las dificultades, entender, Señor, que hay momentos de mucha bendición en tu pueblo, y hay momentos también de luchas, hay momentos de dificultades, hay momentos difíciles. Pero Dios, en medio de todo, nunca perdamos de vista que tú nos dijiste: yo estoy edificando mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Señor, que no perdamos de vista nunca que es tu obra en nosotros. Dígale: Señor, ayúdame en esta noche, Dios. Dígale: ayúdame como líder, ayúdame como servidor a tener una actitud correcta. Dígale: Señor, ayúdame a tener una actitud correcta, Dios. Y que en todo y por todo, Padre, siempre tenga en mi corazón agradarte a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la adoración, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, glorifícate. Dígale al Señor: aquí está mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Tú recibes la honra. Dígale: Señor, tú recibes la alabanza, tú recibes la adoración, Padre. Glorifícate, glorifícate, Padre. Ayúdame a poner por obra tu palabra. Vamos, dígale al Señor, dígale: ayúdame a poner por obra tu palabra, Señor, en esta noche, Señor. Ayúdame, Señor, a recibir todo lo que tú tienes para mí, oh Cristo, en el nombre poderoso de Cristo. En el nombre de Jesucristo te doy a ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Glorifícate. Vamos, dígaselo al Señor con todo su corazón. Dígale: Señor, aquí está todo lo que soy.